Hola, hola mis amigos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por un día más de vida, un día más de salud, un día más en que podemos estudiar, ¿cierto?, acerca de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a estar estudiando el Evangelio de Mateo en el capítulo 16. Así que ahí le invito, ¿cierto?, a mis queridos amigos que puedan estar atentos, ¿cierto?, a la transmisión. Vamos a estar estudiando Mateo capítulo 16. Para comenzar, ¿cierto?, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias a Dios por la vida, la salud, gracias a Dios por cada una de tus bendiciones, gracias Señor por este tiempo que tú permites, Señor, que podamos estudiar un poquito más de tu palabra. Abre nuestra mente, entendimiento, corazón, Padre, para poder entender esta palabra y con tu ayuda poder ponerla por obra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mi querido amigo, ¿cierto? Mateo capítulo 16, dice así la palabra del Señor. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Acá en este capítulo nosotros vemos, ¿cierto?, algo interesante. Dice la Biblia, ¿cierto?, que se unieron los fariseos y los saduceos. Los fariseos y los saduceos eran parte de algunos de los grupos religiosos de la época, pero curiosamente los fariseos y los saduceos, ¿cierto?, no eran grupos afines. Ellos no se llevaban bien, pero acá se unen para poder atacar a Jesús, ¿cierto? Y le dicen, bueno, Señor, muéstranos una señal para que nosotros podamos creer. Jesús había hecho, mi querido amigo, muchas señales. Había sanado enfermos, resucitado muertos. El Señor había hecho muchos milagros, ¿cierto?, sanado leprosos. Pero aún así, las personas le pedían de que el Señor hiciera más señales para poder creer en Él. Y bueno, no hay peor ciego, ¿cierto?, que aquel que no quiera ver. Por más muchas veces que la gente vea señales, milagros, prodigios, maravillas, si la persona tiene el corazón endurecido, no va a querer creer en el Evangelio por más señales, ¿cierto?, que la persona pueda ver. Ahora la pregunta que nos surge es, ¿y tú estás esperando más señales para poder creer en el Señor? ¿Estás pidiendo más evidencia para poder creer en Dios, que Dios es real, que Dios es poderoso, que Dios existe? Lamentablemente hay mucha gente, ¿cierto?, que siempre anda buscando señales, que siempre anda buscando algo, ¿cierto?, que le evidencia que Dios es real. Pero yo en lo personal te puedo decir por qué yo creo en Jesucristo, ¿ya? Yo creo en Jesús y yo creo en la Biblia y yo creo en Dios primeramente por la evidencia histórica. La palabra de Dios no es un libro basado en mitos, en leyendas, sino que la palabra de Dios es un libro basado en la historia. Tú puedes verificar la fuente histórica, ¿cierto? Y puedes darte cuenta de que la Biblia narra una historia real, basada, ¿cierto?, en la historia del mundo. Nosotros hoy en día estamos en el año 2126 después de Cristo. Es decir, hubo una persona, ¿cierto?, en un periodo histórico que nació llamado Jesús, y eso es evidencia histórica. También, ¿por qué creo en la Biblia? Por las profecías cumplidas. En la Biblia tú vas a encontrar muchísimas profecías, ¿cierto?, que hablan de cosas futuras que iban a suceder, también profecías que se cumplieron literalmente en la vida de Jesús, y profecías que nosotros estamos viendo que actualmente se están cumpliendo hoy en el mundo. Entonces, el segundo motivo por el cual yo creo que Jesús es real, ¿cierto?, es por la evidencia de las profecías cumplidas. Otra cosa por qué nosotros podemos creer en el Señor es por los milagros que nosotros hemos visto que Dios ha realizado. ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos de que Dios ha sanado a una persona, que Dios ha hecho un milagro en alguien, que hemos orado por la sanidad de una persona y que Dios la ha sanado de forma milagrosa en el poderoso nombre de Jesús? Hay una hermana en nuestra iglesia que pronto está próxima a casarse,
y esta hermana tenía cáncer. Nosotros como iglesia oramos por ella, oramos por su salud, oramos por su sanidad. Ya ha pasado más de 2 años, ¿cierto?, en que ella oramos por su salud y ella se ha sanado. Ya ella tiene salud, su pelo volvió a crecer, ella está participando en la iglesia activamente y Dios le dio una segunda oportunidad en su vida. Entonces hemos orado por personas y hemos visto nosotros las sanidades y los milagros. ¿Y por qué yo creo también en Jesús? Por la evidencia personal. Mi querido amigo, Jesús desde el día que llegó a mi vida, ¿cierto?, ha sido lo más hermoso, lo más maravilloso, lo más tremendo que me pudo haber sucedido, y estoy total y completamente agradecido con el Señor por lo que Él hace en mi vida. Entonces esas son algunas de las señales por las cuales yo creo que el Evangelio es real, que yo creo que Jesús es real, que la palabra de Dios es real y es viva y es eficaz para todo aquel que cree en el Señor. Pero siempre hay gente, ¿cierto?, que por más que tenga evidencias, señales, que le sucedan cosas, tiene un corazón muchas veces endurecido, y como dice el dicho, muchas veces no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Sigamos leyendo ahora Mateo capítulo 16, en el versículo 5, y vamos a hablar un poco de la levadura de los fariseos. Dice así la palabra del Señor: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Acá los discípulos, ¿cierto?, estaban preocupados y pensaban que Jesús le había dicho de que se guardaran de la levadura del pan material. Pero el Señor a lo que se refiere, ¿cierto?, a guardarse de la levadura es a la enseñanza, a la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mi querido amigo, el Señor le dice: no se preocupen por el pan material, porque del pan material me voy a preocupar yo, dice el Señor. Si ustedes están conmigo, nada les va a faltar. La palabra del Señor dice que si nosotros ponemos el reino de Dios y su justicia en primer lugar, Dios se va a encargar de proveer todo lo que nosotros podamos necesitar. La palabra de Dios dice: Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. La palabra de Dios dice que el pan, el agua, el techo, el abrigo, el sustento a sus hijos, Dios lo va a proveer y no nos va a faltar. Así que del pan y el agua, el techo y el abrigo no nos tenemos que preocupar, pero sí debemos preocuparnos es de la doctrina, de quién estamos aprendiendo, a quién estamos oyendo, a quién estamos siguiendo, qué libro estamos leyendo, qué predicaciones estamos escuchando. De eso sí debemos preocuparnos, porque lamentablemente, ¿cierto?, así como los fariseos y los saduceos, que eran falsos maestros, ¿cierto?, y muchas veces con sus tradiciones, ¿cierto?, con su tergiversación a la palabra del Señor, muchas veces en vez de acercar a la gente al Señor, la alejaban. Hoy en día también hay muchos falsos maestros, muchos falsos profetas. ¿Y tú cómo puedes conocer quién es un verdadero predicador, un verdadero maestro de la palabra, un verdadero siervo de Dios que predica la palabra? Por la enseñanza que transmite y por los frutos, ¿cierto?, en su vida espiritual. Jesús dijo: por los frutos los conoceréis, ¿ya? Entonces la primera evidencia para conocer quién es un verdadero maestro de la palabra es por su estilo de vida. Si el hombre vive lo que predica. Lo otro, por el tipo de enseñanza que da. Si la enseñanza está basada y respaldada en el texto bíblico, en la palabra del Señor, si está correctamente interpretada la palabra del Señor, tú ahí puedes darte cuenta si es un verdadero maestro de la palabra o un falso maestro. La Biblia dice de que lamentablemente en los postreros tiempos muchas personas, por tener comezón de oír, se amontonarán a falsos maestros para escuchar, ¿cierto?, lo que ellos quieren escuchar.
que le digan de que todo está bien, que le digan de que continúen en su pecado, total Dios los ama, que le digan, ¿cierto?, que no se preocupen, ¿cierto?, que Dios quiere el mejor porvenir o la mejor vida ahora en el presente, en vez de que las personas arreglen su vida espiritual para poder prepararse para una eternidad con el Señor. Entonces dice la Biblia de que lamentablemente en los postreros días muchas personas van a tener comezón de oír, que le hagan una cosquillita en los oídos, ¿cierto?, y que le hablen palabras bonitas, palabras suaves, endulzantes, y muchas veces, dice la palabra, con el afán hacen estos falsos maestros de sacar provecho de las personas, ya provecho económico. Entonces, mi querido amigo, nosotros debemos saber filtrar a quién estamos escuchando, de quién estamos aprendiendo la palabra. Y todo eso nosotros lo hacemos cuando leemos la Biblia, estudiamos la palabra del Señor y vemos lo que la palabra de Dios nos dice frente a cada situación. Por eso, mi amigo, es tan importante que nosotros leamos la palabra, que todos los días apartemos un tiempo devocional para orar, para abrir la Biblia, leer la palabra, y así cuando vamos al culto o cuando vemos una predicación poder decir, bueno, esto sí está de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, nos enseña y nos manda. Amén. Veamos ahora, mi querido amigo, Mateo 16, en el versículo 13, vamos a ver la confesión de Pedro. Dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Acá nosotros vemos de que el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí? Los discípulos dijeron, bueno, las personas dicen que tú puedes ser Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Pero después el Señor le dice, ¿y ustedes? ¿Qué dicen que soy yo para ustedes? Y ahí Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, aquel que esperaba el pueblo de Israel. Y el Señor, cierto, le dice, bien Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, es decir, esto no te lo enseñó un hombre, sino que esto vino por revelación del Espíritu Santo. Entonces, sobre esta roca, es el Cristo, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Ahora la pregunta, cierto, que nosotros podemos hacernos es la siguiente. Si nosotros le preguntamos a las personas, cierto, para ti, ¿quién es Jesús? Las personas pueden decir, no, él era un buen hombre. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, porque ¿qué aprovechará al hombre si perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mi querido amigo, la muerte de Jesús en la cruz no fue algo improvisado. Eso era parte del plan y del propósito del Señor. Si tú lees, por ejemplo, el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, tú vas a encontrar un capítulo donde habla del siervo de Jehová. Y dice la palabra de que el Señor, ¿cierto?, cargó el pecado de todos nosotros sobre el siervo de Jehová, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas sin pastor, pero Él pagó el precio, ¿cierto? El siervo de Jehová pagó el precio de nuestra salvación. Entonces, la muerte en la cruz de Jesús era parte del propósito de salvación del Señor. Es el medio por el cual nosotros tenemos salvación, perdón de pecados y vida eterna. Todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento eran un símbolo, una tipología de lo que Cristo iba a venir a hacer acá a la tierra, a morir en una cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por medio de su sacrificio tenemos perdón de pecados y somos reconciliados con el Señor. La Pascua, por ejemplo, la fecha que ahora acabamos de pasar, ¿qué se celebraba en la Pascua? El pueblo de Israel, ¿cierto?, estaba cautivo, ahí estaba esclavizado en Egipto. Y Dios le había pedido al pueblo que sacrificaran un cordero y con la sangre de ese cordero pintaran las puertas, ¿cierto?, y los marcos de las ventanas para que el ángel de la muerte no pudiera entrar a los hogares y matar a los primogénitos. Ese cordero que fue sacrificado representaba aquel cordero, ¿cierto?, que murió en la cruz y que su sangre fue derramada y que ahora nosotros, cubiertos por la sangre de Cristo, ¿cierto?, por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la muerte, ni el diablo, ni nada tiene poder o autoridad sobre nosotros, porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Qué tremendo y qué maravilloso, mi querido amigo, es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz, ¿cierto?, fue por toda la humanidad. Cristo murió por los judíos y también por los gentiles. Cristo murió con sus brazos bien abiertos para recibir a todo aquel que quiera tener salvación y perdón de pecados. Cristo murió con sus brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiera acercarse a Él a tener salvación y vida eterna. El regalo de la salvación de Jesús, ¿cierto?, que Él permitió en la cruz, es un regalo que se ofrece gratuitamente a todo el mundo sin excepción de personas. Es para los ricos y para los pobres, para los sanos y para los enfermos. Es para todos el regalo de Cristo, de la salvación que Él ofrece. Pero la decisión de tomar este regalo está en tus manos. Tú debes aceptar este regalo y recibir lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para darte salvación y vida eterna. La decisión hoy está en tus manos. Cuando partes de este escenario de la vida, ya no hay más oportunidad de poder aceptar este regalo, aunque lo procures con lágrimas, con llanto, ya no va a haber más oportunidad. El Señor le explica esto a los discípulos, le dice: mira, es necesario que yo vaya a Jerusalén, que muera en la cruz, que sea crucificado y al tercer día resucite. Entonces Pedro toma al Señor y empieza a reconvenirle, dice la palabra, empieza como a reprenderle. Le dice: Señor, pero mira, ¿cómo vas a hacer esto? Tu ministerio tiene que seguir. Señor, ¿cómo va a ir a la cruz? No puedes dar tu vida, ¿cierto?, ahí en la cruz. Y el Señor, ¿cierto?, reprenda a Pedro, porque Pedro le estaba dando un consejo desde su humanidad. Y muchas veces, mi querido amigo, nosotros debemos tener cuidado por los consejos que nosotros damos desde nuestra humanidad, ¿cierto? ¿Para qué va a ir a la iglesia? ¿Cierto? Descansa. ¿Para qué, cierto, va a leer la Biblia? Mira, sabes tanto de la palabra. ¿Para qué va a orar tanto si Dios es soberano y Dios puede hacer todas las cosas si Él quiere? Cuidado que los consejos que demos no estén fundamentados en la palabra del Señor, ¿ya? Todo consejo, mi hermano, que nosotros podamos entregar o podamos dar debe estar fundamentado en la Escritura para que sea un consejo respaldado por el Señor. Dice la palabra del Señor: el consejo de los hombres se desvanece, pero el consejo de Jehová, el de su palabra, va a prevalecer. Entonces el Señor acá le reprende, porque en realidad Pedro, sin darse cuenta, estaba siendo usado por el enemigo, ¿ya? Y nosotros muchas veces quizás podemos dar un consejo, ¿cierto?, siendo usado por el enemigo, si es un consejo que no va de acuerdo a la palabra. Debemos nosotros aconsejar siempre acorde a lo que la palabra de Dios, ¿cierto?, nos manda, nos enseña. Entonces acá el Señor dice: mira, cualquiera que quiera ser mi discípulo,
debe tomar su cruz y seguirme. La cruz, mi hermano, es la máxima expresión de obediencia y sacrificio por Dios. La cruz, mi hermano, no es un amuleto para tenerlo tatuado en los brazos, ni andar con una cadenita colgada, ¿cierto?, en el cuello y decir yo llevo la cruz de Cristo. No. La cruz significa, mi hermano, obediencia radical al Padre. La cruz significa sacrificio. La cruz significa poner a Dios en primer lugar antes que cualquier otra cosa en el mundo, antes que tu familia, el dinero, el trabajo, tu descanso. La cruz significa poner a Dios en prioridad. Entonces la cruz, mi hermano, es la demanda que Dios le hace, Jesús le hace a los discípulos, ¿cierto?, que les quieren seguir. Tomen su cruz y síganme. Si nosotros somos fieles en tomar la cruz y seguir a Jesús de forma radical, el Señor nos promete recompensa. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa tendrá el hombre por su alma? ¿Ya? Porque el Hijo del Hombre, cuando venga en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Si tú pones a Dios en el primer lugar de tu vida, Dios te va a recompensar de una forma tremenda. Si tú pones a Dios en el primer lugar de tu vida y le das prioridad al Señor, te vas a convertir en un hombre, en una mujer de Dios, usado por Dios poderosamente. Hoy en día hay mucha gente, ¿cierto?, que quiere seguir a Jesús, pero lo quiere seguir a medias, lo quiere seguir en sus términos, quiere creer a su manera, quiere seguirlo pero sin demasiado compromiso. Y por lo mismo no pueden ser usados por Dios de una forma radical y poderosa. Si tú quieres ser usado por Dios de una manera tremenda, debes aprender a tomar la cruz del Señor, poner a Dios en prioridad y seguir a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando tú hagas eso, vas a empezar a crecer en tu vida espiritual, vas a empezar a ser usado por Dios, vas a empezar a ganar almas, vas a empezar a orar por los enfermos y van a ocurrir sanidades. Dios te va a bautizar con el Espíritu Santo, pero mientras tú no hagas eso, no vas a poder, ¿cierto?, ser usado por Dios de manera plena. Jesús dijo, el discípulo que fuera perfeccionado llegará a ser como el Maestro. Es decir, podremos ser usados como el Señor era usado también en su ministerio. Obviamente, guardando las proporciones, ¿cierto? El Señor es Dios hecho carne y nosotros eso jamás vamos a lograr hacer así. Pero sí vamos a poder imitar su vida devocional, vamos a poder imitar su ministerio, vamos a poder ir a los lugares de necesidad como Cristo iba a los lugares de necesidad a ministrar. Mi querido amigo, imitemos a Jesús. Oramos al Señor, tu rostro, tu presencia.